Y si hay alguna circunstancia que pueda acercarse a su vida, tenga tranquilidad de que el Señor, si ha permitido esto, también cuidará de usted. Así que estamos orando por los hermanos que han estado en dificultades de salud. Usted lo sabe que es así. Los martes hemos estado orando por ellos y nos complace estar, ¿verdad?, tener información de que, como decía nuestro hermano, ahí paulatinamente están saliendo. Lo que no me gusta es que se están como relevando. No, eso no va. Eso no me ha gustado eso, pero Dios es el que sabe todo. Están como pidiendo cambio. Uno entra y uno sale. Santo Dios. Seguimos con nuestro estudio. Sabe que hemos alternado, hemos predicado los jueves, pero también hemos traído enseñanzas sobre algunos libros de la Biblia. Este mes, creo que desde la segunda fecha, hemos estado en el libro de los Gálatas. Carta a las iglesias de Galacia, Asia Menor, Galacia. Y estuvimos compartiendo el jueves pasado algo básico, pero es fundamental que no lo olvidemos. Nosotros, como cuestionaba el apóstol Pablo a los creyentes en las Galacias, a los Gálatas, les decía, y hago esta introducción para que aquellos que no han podido estar, pues estén en sintonía antes de ir al tema de hoy. Les decía que él estaba sorprendido de que ellos habían, ¿verdad?, estaban dejándose influenciar por aquellos judíos, creyentes pero judíos, que querían imponerle a ellos las costumbres de la ley, y él estaba escandalizado. Hermano, es que es evidente para un obrero, un misionero, un pastor, un líder. Yo quiero que usted se ponga a pensar, como el apóstol Pablo piensa de aquellos hijos suyos espirituales, que si usted ha educado un hijo con esfuerzo, le ha dedicado tiempo, se ha esforzado en que ese joven tenga buen ejemplo, y de repente sucede que el chico sale con alguna conducta que no son propias de su hogar, él no las ha visto. ¿Qué usted hace? Se escandaliza, hermano. ¿Cómo tú? ¿Pero qué es esto? ¿Verdad? Y eso es lo que sucede con Pablo. Pablo es el padre espiritual de estas congregaciones y él está escandalizado, está horrorizado, está sorprendido y está alertando, le está llamando a una voz de reprensión, pero tratando de que ellos entiendan. Hermanos, nosotros también nos debemos sentir igual. Cada líder, cada maestro, cada hermano en alguna etapa. Nosotros compartimos en una de las prédicas que hay 1, 2 y 3 en nuestra vida. Bueno, a mí se me pasó, siempre se queda algo en el tintero. Usted sabe que a los predicadores siempre se les queda algo en el tintero, porque no se puede, aquí hay tiempo limitado. Nosotros tenemos, como les decía en esa oportunidad, utilizando la ilustración del obispo Sheldon, si no me equivoco, sí. Seguir a los número 1, aquellos que van delante de nosotros. Disfrutar a los número 2, aquellos que nos acompañan, que están en el bregar, en la batalla, ahí mismo, son compañeros. Y a esos número 3 que nos restan, no debemos seguir, debemos apartar nuestra vida, detectarlos bien. Pero, se me pasó decirles algo. Usted sea el 1 de alguien. No importa cuánto tiempo usted tenga en la fe, usted, si Dios lo redimió y si su Espíritu Santo mora en su vida, usted es el 1 de alguien. Quizás sea el 1 de alguien en su casa que para él, en su vida hay puro 3, pero usted, para él es un número 1. Y usted sea consciente de que usted puede influenciar a esa persona para que el Señor la lleve a otro sitial y lo alcance. ¿Cuál es la expectativa? Todos nosotros tenemos, ¿verdad?, el poder del Señor operando en nuestra vida para ser el número 1 de alguien. Y cada vez que usted sienta del Señor que
que su hermano que usted sabe que está ahí zozobrando, acérquese. Y eso es lo que hacen los maestros, los líderes, los pastores, eso es lo que hacen los jefes en el trabajo, eso es lo que hacen, ¿verdad?, los padres en la casa. Acérquese y diga, vean acá, quiero que sacudas un poquito, quiero que te reenfoques. Cada uno tiene carácter diferente, pero hágalo, no se quede callado, obviamente, sea cuidadoso, prudente, pero no desaproveche, porque usted puede ser ese mecanismo, esa herramienta, ese canal para que esa persona se reenfoque principalmente en las cosas de Dios. No piense que no, es que yo estoy en el mismo, estoy aquí. Bueno, en ese momento estamos igual, pero en ese momento tú estás con una mente, un enfoque más claro. Y tú tienes entonces claridad para decirle a tu hermano, ven acá, vamos para acá. No te vayas por esa ruta. Vente, anímate, vamos. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo por medio de esta carta. Y eso muchas veces, todos lo necesitamos. Porque siempre todos tenemos debilidades, siempre, no hay nadie aquí, ni un Messenger, nadie de eso, ninguno, ustedes ni siquiera lo pensemos mejor, todos somos en el Señor, momentos de aflicción y pruebas, angustias, nos van a tocar, pero gracias a Dios por nuestro hermano, amén, sea alguien que siempre cuida del que está a su lado. Y tenga presente que cuando usted lo haga, el Señor lo guiará. No lo hará usted en su capacidad. Muchas veces yo he escuchado personas hablarme que yo me quedo sorprendido. ¿Por qué? Porque yo sé que en su naturaleza eso no podría ser muchas veces parte de su personalidad. Pero usted sabe quién es Dios, que pone la palabra de Él en su boca. Usted se queda hasta que si se graba se queda sorprendido. Yo le estaba diciendo esto, pero wow, ¿esto de dónde salió? Salió del Espíritu Santo de Dios, que lo usa, que lo quiere usar y que lo va a usar si usted está conectado con Él. Gálatas, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Él permite que nosotros obtengamos, ¿verdad?, salvación por medio de la fe. Ese fue el tema del jueves pasado. No por obras. Nosotros no llegamos al cielo por obras, pero explicamos claramente que son necesarias. Porque aquel que tiene fe obra de manera adecuada. Fe sin obra es muerta. Muchos tienen fe, yo les decía, pero ¿fe en quién? En el escapulario, en la oración. Hay gente que tiene fe en oraciones, hermano. Muchos. Hay gente que tiene fe sin número de cosas enumeramos. Pero la fe que nosotros estamos cultivando aquí es la fe en Dios. Y esa es la que nos va a llevar hasta la meta. Ahora bien, en el capítulo 3, decíamos que él estaba tratando de explicarle y eso nos habla hoy a nosotros que nosotros no tenemos que vivir en base a la ley. Dios nos ha liberado de esa carga. El pueblo judío aún sigue, aquellos devotos aún siguen practicando los ritos de la ley. Y para ellos solamente existe el Pentateuco. Pentateuco, algunos se volvieron a ver. ¿Y qué está hablando? No, sé que esa palabra que es. No, Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Amén. Para los judíos devotos, solamente esa es la palabra. Y ellos siguen practicando, ¿verdad? Y nosotros no somos judíos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque nos convertimos en igual que ellos, en religiosos. Voy a la iglesia, me alisto y camino así como un monje, saludo a mi vecino, doy rumbo al cielo. No. Hermanos, siempre que nosotros descuidemos, ¿verdad?, y
los conceptos de afuera nos traten de religiosizar. No sé si esa palabra existe, pero no, la vida que nosotros tenemos que edificar es una vida de contacto con Dios. Contacto con Dios. No, es que yo fui a la iglesia. Sí, eso está muy bien. Pero sentiste a Dios. Tú vienes aquí para que Dios te hable. Tú vienes aquí para alabar a Él, no para verme a mí. Y para escuchar la palabra, y esa palabra que yo comparto no es mía. Y eso es nuestro deber. Nosotros ponemos, ¿verdad?, el canal, pero la palabra es la de Dios. Tú vienes aquí no para que al final de la semana digas, wow, me fue bien. No, tú vienes aquí aunque te vaya bien, aunque no te vaya bien, tú vienes porque Él es tu Dios. Eso es lo que marca la diferencia entre un creyente que perdura y uno que no. Entonces, nosotros vemos esa influencia hoy muchas veces la persona dice, no, yo fui al culto el domingo. Está bien, tú fuiste al culto el domingo, pero escuchaste la palabra, sí. ¿Qué hiciste con ella? Religión. ¿Qué hice con ella? Nada. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada si tú no dices, ven acá, Señor, eso es conmigo, yo quiero que tú me ayudes y el lunes en la mañana voy a cambiar esto, ayúdame. Y cuando tú te pongas esa disposición en tu vida espiritual, y tú vas a crecer. Porque en todo lo que tú le pidas al Señor que te ayude, Él te va a ayudar. No le demos vueltas a las cosas. Hermano, nuestra fe es más real de lo que usted experimenta. La fe es algo poderoso. Bendito Dios que nos ha dado, ¿verdad?, ese entendimiento. Y hoy quiero ver o compartir con ustedes y despejar un poco de la ley. No es que la ley era mala. Dios la estableció, pero llegó un punto donde ella fue abolida. Y eso tiene su razón de ser. Y eso es lo que vamos a compartir en esta noche, con la ayuda del Señor. Dice Dios por medio de su palabra, inspirando el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos, capítulo 3, ahí cerramos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ese es el problema. Ese es el problema en el capítulo 2, ese es el problema en el capítulo 1. Y ese es el problema que aborda esta carta. La actitud que ve el apóstol en la iglesia de Galacia. Para meternos, ¿verdad?, y tocar desde los versículos donde culminamos el jueves pasado, él les explica así, dice. El versículo 15, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Esa es la pregunta que estamos contestando en todos estos sermones. ¿Es por la ley o es por fe? Es por fe, es por el oír por fe. Así Abraham, pone el ejemplo, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley, allí vamos a iniciar hoy. Escuchen esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Usted, imagino, yo se lo voy a recordar. La ley exigía que todo lo que ella establece, usted lo cumpliera durante toda su vida. Esa era
el requisito. La ley estaba para seguirla completamente. La ley, lo que estableció la ley, como dice aquí, todo aquel que le incumpla está maldito. Entonces, Él les dice, recuerden que ninguno de nosotros podía cumplir eso. Por eso Jesús nos dice que eso quedó atrás y nosotros tenemos acceso a un nuevo pacto, ¿verdad? Y ¿verdad? Como dice la Escritura, la ley no podía justificar. Nosotros pudiésemos querer aquí vivir toda una vida y comprenderíamos de que es imposible cumplirla. ¿Recuerdan aquel joven que se le acercó al Señor Jesucristo? Que le dijo, Señor, yo he hecho todo para seguirte. Sí. Pero cuando el Señor le respondió, el hombre se fue. Siempre va a faltar algo bajo la ley. Estamos, ¿verdad?, en maldición. No podemos cumplirla. Y Él les dice, las cosas, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. Pero tiene su propósito, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Ella está establecida y tuvo un propósito. Ninguno puede por ella justificarse, porque dice, el justo por la fe vivirá. Y la ley, bueno, este concepto de justo por la fe vivirá, es bueno detenerse aquí. Nosotros aquí el jueves pasado hicimos una ilustración. ¿Por qué dice el justo por la fe vivirá? Y usted me dice, pero yo no soy justo. Sí, tú eres justo porque Jesucristo te justifica. ¿Y por qué te justifican? Porque tienes fe en Él. Entonces nosotros, toda nuestra vida depende de eso. Depende y siempre y descansa en que Jesucristo es el que nos justifica. La ley se mantiene tratando de justificar por medio de ritos, por medio de sacrificio, por medio de costumbres, por medio de tradiciones, por medio de muchas cosas, pero nosotros por la fe nos vamos hasta que el Señor nos llame y estamos conscientes de que no podemos con nuestra capacidad humana, pero nuestra esperanza y nuestra confianza descansa en Jesucristo. Y por eso esto dice, el justo por la fe vivirá. Yo voy caminando con el Señor 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Tengo imperfecciones, tengo falta, el Señor me perdona, pero yo sigo avanzando. Y cuando llegue allá, desde el primer día, el primer año de creyente, hasta si tienes 100 años de creyente, tu vida sigue descansando en la justicia del que vive y reina. Del que murió, no ha cambiado. Qué bueno, ¿por qué? Porque aquel que reciba al Señor, aunque sea un segundo y sale ahí y le aconteciera algo, es justificado también. Jesucristo, nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no cambian. Y eso es lo que nos sostiene. El justo vivirá por fe. Fe en Jesucristo. Manténgase allí, eso es importante. No vendrán momentos difíciles. Señor es el que me justifica. Yo estoy en este momento, a la vista de todo, perdido posiblemente. Hay momentos de nuestra vida que son así. Nadie sabe, pero tú sientes que las personas saben la situación que estás viviendo. Pero nadie sabe, pero tú sabes. Y como tú sabes, te sientes con la culpa y el asunto. Y tú, wow, Señor. Vean del Señor y sigue recibiendo de su perdón y de su justicia. Y levanta tu fe y procede a caminar cuantas veces sea necesario. No es broma, hermano. Momentos difíciles estamos viviendo.
y se están poniendo peores. No tenemos miedo. La fe nos mantendrá. ¿En quién? En Jesucristo, dice la palabra, el justo. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Dice la palabra del Señor, y la ley no es de fe. Escuche, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahí está. Mire, si tú haces esto, va. Si tú haces esto, estás bien. Si tú haces esto, estás bien. ¿En qué descansa eso? En lo que yo hago. Esa es la enseñanza de la ley. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, yo tengo que hacer aquello. Y acá dice la palabra del Señor. Entonces, como tú dependes de ese engranaje y en ese funcionamiento, tú estás, ¿verdad? Y Dios lo permitió así, con una, ahí en la zozobra, ¿verdad? Así no se puede vivir. Hermano, nosotros tenemos un Dios justo que también sabe que nosotros somos hombres. Y cuando eso está claro para nosotros, nosotros podemos acceder a Él con toda libertad. Y eso no podemos desaprovecharlo. El justo, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, dice, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no tienes, ni tenemos, ni tenía que vivir. Recuerde que esto está siendo predicado o compartido a aquellos creyentes. Por eso Él está diciendo, ya no tiene que vivir bajo ese concepto, bajo ese grupo de normas. Ya Cristo nos liberó de esa maldición. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol esto? Porque hubo algo que hizo Cristo para poder liberarnos de allí. Y es que Él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Era inevitable que Jesucristo tenía que padecer y tenía que morir en el madero, tenía que morir crucificado para abolir, ¿verdad? Y permitirnos a nosotros el recibir nuestros pecados, la maldición de todo este tipo de normas y de estructura, y crear un nuevo panorama. Y por ese panorama es que usted y yo tenemos acceso a la salvación. Porque en la ley solamente el pueblo judío era el que había sido escogido. Y ahora, dice la Escritura, todos los gentiles. Y eso incluye a aquellos creyentes de aquel siglo en Galacia, hasta aquellos creyentes de este siglo, en este siglo 2022, que estamos aquí. Eso nos cubre a nosotros y nos alcanza. Dice la palabra del Señor, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Este es un ejemplo. Ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, como dice la Escritura, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa,
porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Wow, eso está como enredado. No, para nada. Va a ver que es simple. Y es así. Cuando usted va al banco, compra una casa, compra un carro, digamos que no lo compra cash, pues que lo financia. Como la mayoría, ¿verdad? Lo compra financiado con el banco, con una hipoteca. Ahí hay un contrato. Y usted firma ese contrato. Y ahora en la pandemia, algunos tuvimos, ¿verdad?, circunstancias con las letras de los compromisos financieros. Yo las tuve. Yo soy, ¿verdad?, también una persona que requiero de los bancos para adquirir algunas de las cosas que tengo. Yo no puedo ir ante el banco y decirle al banco, mire, yo no voy a pagar. Es lo que estaba pasando. Porque soy sin trabajo, pues estoy en la pandemia, así que yo no voy a pagar. Vino el gobierno y entonces estableció un marco legal, pero unilateralmente yo no puedo hacer eso. Hay personas que dicen, chulete, ese banco sí es explotador, yo no le voy a pagar. No le pague, pero él te va a cobrar. Aunque tú no quieras pagarle, él te va a cobrar. ¿Por qué? Un arreglo, un contrato es un contrato. Si tú lo firmaste, aceptaste. Sea las cláusulas leoninas abusadoras que ahora no te gustan, las leíste y las firmaste, las tienes que cumplir. ¿Qué pasa? Cuando hay alguna situación, pasa muchas veces que los intereses cambian, los intereses bancarios. Estoy hablando de verdad, en este ejemplo. El banco te manda en la cláusula muchos de los bancos dicen que ellos ni siquiera te tienen que notificar, pero en otro tiempo te notificaban. Y te mandaban una cláusula donde decían, los intereses ya no son 5%, sino que son 7%. Y entonces esa cláusula se llama adenda. Modifica una área del contrato, pero no lo modifica todo. Solo modifica el área de los intereses. Entonces, cuando eso sucede, esa cláusula es cambiada, únicamente esa cláusula. ¿Qué pasa? Es lo mismo. Jesucristo no podía venir y decir, la ley ya no va. No, Él tenía que cumplirla. Por eso dice la Escritura que Él cumplió la ley, para poder abolirla, para poder darnos otro grupo de cláusulas contractuales. Y por eso ese arreglo, dice Hebreo, es un nuevo pacto, es mucho mejor que el anterior. Eso, nosotros en los aspectos legales, es lo que trata el apóstol Pablo de mostrarnos. Dice aquí, Abraham recibió la promesa, pero llegó la ley 480 y algo de años posterior, pero la ley no anulaba lo que Dios le había dado a Abraham. Pero lo que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Dice, esta ley no invalida el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga. ¿Por qué? Porque es como una adenda. Amén. Dios no puede contradecirse. Nosotros nos contradecimos. Nosotros somos los que cambiamos de parecer. Nosotros, mira que nosotros, pero en la naturaleza de Dios no. Por eso la promesa de Abraham, ahora vas a ver por qué te alcanza a ti. Porque cuando Él pone la adenda para el pueblo del Señor, para los judíos, en la promesa ya estabas incluido tú. En la primera, ¿ves que Dios es bueno? En la primera promesa le dijo a tu simiente, pero cuando le dice a tu simiente, nosotros dice aquí, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, si la herencia es por la ley, la que le fue dada a los judíos, entonces el contrato original no está invalidado. No, estos son
unas adendas, digamos, para que lo puedan comprender. Pero el contrato que sigue en pie fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Esa es la que nos alcanza a nosotros, y sobre esa nosotros hemos sido bendecidos. Amén. Entonces, la ley que le fue dada al pueblo del Señor, ¿verdad? Ella no anula la promesa. Ya no es por la promesa, pero Dios la concedió mediante la promesa a Abraham. Y esta es la pregunta de la noche. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Si ya había una promesa. Esta adenda, ¿qué buscaba? Y ahora, como es una adenda, no puede ser invalidada a menos que contractualmente alguien que tenga la capacidad de hacerlo dé una nueva. Y por eso el Señor Jesucristo dio condiciones nuevas y estamos bajo la gracia de Dios. Y esto, entendiéndolo en términos legales, creo que es lo más sencillo para poder nosotros dominarlo. Dice, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Fue añadida a causa de las transgresiones. Dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué quiere decir? Habían transgresiones. ¿Qué? Comportamientos que no eran correctos. Y Dios dice, te vas a comportar así. Pero era necesario, ¿verdad? Él la instituyó así para que mientras nosotros llegáramos, ya estábamos en su plan, pero el plan de Dios se materializa de salvar a todo el mundo por medio de la promesa que le da Abraham, y nosotros ni siquiera estábamos en planes y el Señor ya nos había contemplado en su plan. Tú no existías, ni yo, ni aquellos que ya se ha ido con el Señor, pero dice, mientras tanto llegaba el Señor Jesucristo a darnos la salvación, a abrirnos esa ruta para llegar al Padre. Mientras tanto, Él puso la ley. Entonces ella cumple un propósito en su etapa, tuvo una etapa de validez. Y dice la Escritura, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Esa es la pregunta que usted se da, lo que nosotros compartimos. O sea, si a Abraham le dieron una promesa y ahora la ley, y ahora entonces la promesa de Abraham queda invalidada. No, dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, escuchen este término, vivificar es dar vida. La ley, las normas, las obras no dan vida, hermano. El único que da vida es Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos esto, dicen, de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Por eso que eso está abolido. Por eso que eso quedó en el olvido. ¿Por qué? Porque eso no da vida. Y como ella no puede dar vida, si diese vida, entonces nosotros diríamos, tienes que cumplirla, porque por ella es que vas a vivir, por ella es que te vas a sostener, pero nosotros no estamos allí. El único que da vida es Jesucristo, y por eso nosotros ponemos nuestra fe ciegamente en Él. Denle un aplauso al Señor. Él es bueno, hermano. Mire, tan bueno es Dios que creó en el transcurrir del tiempo etapas donde ya va preparando el camino para que nosotros tuviéramos aquí hoy. Él vio como lo es, tan grande como es Dios, que lo sabe todo, que en un momento dado, ¿verdad? Dimas necesitaba de Él. ¿Cómo le llegó? No sé, pero la estructura ya estaba. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Usted no está aquí porque alguien tiró una carambola y no, esto no es billar. Dios no improvisa. Todo lo que es Escritura, ¿verdad?, establece, ya Dios lo tenía preparado. Por eso es que nosotros en estos tiempos tenemos que andar confiados. Si Dios
permitió que esto sucediese. Estamos en las manos de Él. Y Él nunca ha sido conmovido, nunca lo ha sacado a Él y lo ha puesto nada en aprieto, ni Él está preocupado, hermano. Dios no está preocupado. Dios está en su trono y reina. Y Él dice, no te preocupes, pueblo mío, yo voy a cuidar de ti. Aprende nada más de las lecciones y del llamado de atención. Y despierta. Eso es lo que busca el Señor con esto. Pero Dios no está en ningún momento sorprendido. Él no está, ¿verdad?, como Nito Cortizo buscando bonos para ver cómo paga la deuda. Dios no necesita de eso. Él no está preocupado de cómo va, no. Él está en control. Siempre ha estado en control. Siempre. Entonces nosotros vamos a la Escritura. Dice, la ley no vivifica. Por eso Él está diciendo a ellos y lo está explicando, ¿verdad? Y nos lo está explicando a nosotros por qué, ¿verdad? Nosotros no vivimos por las normas de la ley, ni tenemos que desear, ¿verdad?, de ahora bautizarnos y poner un nombre judío y árabe. No, hermano. Usted se llama Priscila y se llama Er y se llama Juan y así Dios lo conoce. Olvídese de eso. Que yo me voy a poner, ahora me llamo a Rabín, no sé qué. Nada de eso, hermano. Por favor. La gente quiere hacer cosas, inventar cosas que desde cuando están claras en la palabra, hermano. Y hay muchos allí siguiendo esas locuras. No, hermano. Dios lo conoce antes de que usted tuviera nombre. Y antes de que tuviera nombre decidió mostrarle sus brazos de amor y su lazo que es el que lo ha alcanzado. Amén. Dice la palabra del Señor, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Miren esto. Miren, Dios controla todo, Él lo sabe todo. No hay ninguna mente más sabia que la de Dios. Dice la Escritura, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a aquellos que creemos en Él. ¿Cuándo? Cuando en el plan de Dios nos dio vida. Y a aquellos que Él llamará. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley tuvo un uso, tuvo una razón de ser, tuvo un propósito. Antes de que verdad viniera la ley, estábamos encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, estábamos confinados bajo la ley. Le está diciendo al pueblo aquel, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? ¿Qué es ayo? Yo no quisiera pasar por esto, pero para llevarnos a Cristo. Hay normas, ¿verdad? Ahí está, no las puedes cumplir, no puedes vivir un día sin transgredir una de esas normas. Ven a mí, conmigo sí puedes. ¿Por qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Es para mostrarnos eso. Si nosotros no tenemos eso, si nosotros no tenemos esa evidencia, ayo es humo. Digamos, en la otra traducción se entiende mejor, pero digamos es aquello que nos sujeta, ¿verdad? Y eso es lo que buscaba la ley. Mostrarnos, porque así nosotros somos, hermanos. Los seres humanos nos gusta golpear. ¿Es así? No, pácata, yo quiero pegarme. Bueno, ahí está. Chuleta, señor, usted me había dicho, no vaya, no vuelto, no. Bueno, así mismo es lo que pasa. Jesucristo dice, ahí está la ley. ¿Tú quieres? Trata de cumplirla. No puedes, es que no vas a poder. Aquí estoy yo, conmigo, es que es la ruta correcta. El hombre quiso, intentó, pero se halló perdido porque no podía. Entonces dice, te lo quería mostrar, pero en su tiempo el plan fue revelado y la salida llegó.
Y Cristo nació y en la cruz murió, pero al tercer día resucitó. Y por eso nosotros tenemos que ser personas alegres, hermano. ¡Ánimo! Han pasado cosas, pero todo el plan de Dios está ante nuestros ojos en la bendita palabra de Él. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo, no a ningún monje, no a ninguna liturgia loca, no a ningún tipo de ciencia ni filosofía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados nuevamente. ¿Por qué? Por la fe. Yo no sé si usted no sale aquí con fe, yo no sé qué puedo hacer. Porque aquí fue de arriba abajo, por todos lados. Es que por eso meterse en un libro nos ayuda a entender. Nos ayuda a entender el énfasis del escritor. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, bajo eso que nos sujetaba, bajo eso que nos estaba, ¿verdad? Que era la ley. Ya no. Pues todos sois hijos de Dios nuevamente por la fe en Cristo Jesús. Ahora aparece otro término, hermano. La fe nos hace hijos de Dios. Qué poderoso es eso. Y ahora el asunto cambia. El Señor siempre se ha mostrado como nuestro Padre. Pero la fe, dice, pero yo puedo ser hijo de Dios si tienes fe en Jesucristo. Eres hijo de Dios. Entonces, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, tú y yo estamos revestidos de Cristo. Esa naturaleza espiritual que estamos disfrutando es algo muy valioso. No la toyes, no la ensucies, no la menosprecies, no la pongas en poco, al contrario, vela para que siempre Dios te vea y te reconozca como hijo. Hay muchos hijos de Dios que quieren ser criados de Dios, porque aparecen nada más en los momentos difíciles, en los momentos, ¿verdad? Fáciles, no están. Vienen los momentos difíciles. Los padres sabemos qué es eso. Nuestros hijos nos buscan cuando hay momentos difíciles. Pero también tenemos que estar con el Señor, ¿verdad? Consciente de que somos sus hijos, podemos acercarnos a Él. Podemos acercarnos a Él. Ya no hay judío, dice el apóstol. Yo no sé, más claro que esto no puede haber escrito el apóstol para aquellos creyentes en Galacia, pero sigue para nosotros hoy. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa que se le dio a Abraham. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, que envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que había que cumplirla, el único que la puede cumplir y que la pudo cumplir fue Jesucristo, para poder abolirla, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí concluimos en esta noche. ¿Qué dice el autor? Dice él cerrando, mientras no se había dado el cumplimiento, estábamos en espera de ese cumplimiento. Nosotros y ellos, de igual forma, ellos principalmente, habían experimentado o tenían certeza de lo que había pasado con Jesucristo. Y él, lo que dice el apóstol, dice, usted estuvo bajo todo ese rudimiento, bajo toda esa estructura, bajo toda esa norma, bajo todo ese paraguas por un tiempo. Pero ya vino Jesucristo y eso se acabó y usted ahora es hijo de Dios. Y al ser hijo tiene su espíritu, que es lo que nosotros en esta noche estamos edificando.